Muy buenas. Hoy vamos a hablar de por qué la dieta alcalina realmente no sirve para nada. Comentaremos brevemente de qué se trata, daremos unos pequeños ejemplos para entendernos de lo que significa el equilibrio en nuestro cuerpo y una explicación un poquito más detallada de cómo nuestro organismo compensa justamente ese pH para mantenerlo en unos límites. De acuerdo, pues la dieta alcalina es una creencia pseudocientífica que se basa en la idea de que mediante la dieta puedes modificar la acidez de los fluidos, como la sangre o la orina, para así, supuestamente, prevenir o tratar ciertas enfermedades. De acuerdo, este tipo de gurús te van a decir, por ejemplo, que el limón es una fruta no ácida, así que ya podéis imaginar lo bien informados que están al respecto. Todo el mundo hemos tenido a mano ejemplos en los que vemos que nuestro organismo necesita tener ciertos límites o ciertos valores equilibrados. Por ejemplo, todo el mundo ha tenido la temperatura elevada, así que ha sufrido fiebre por décimas o grados, y el efecto contrario sería que cuando la temperatura de nuestro cuerpo baja por debajo de ciertos límites, produciéndose así una hipotermia. También tenemos como ejemplo muy cercano el control de la presión arterial o, en ciertos casos, también el control de la glucosa en sangre. Podéis preguntar a vuestros parientes, a gente mayor, a diabéticos, que os digan qué es lo que pasa cuando se eleva demasiado los valores en una de esas cosas o baja demasiado. También, curiosamente, nuestro cuerpo tiene valores diferentes de pH. La sangre está en torno tiene que estar entre el 7,35 y el 7,45, si no empiezan a haber problemas. Es algo que se mide constantemente, incluso en quirófano. Pero, sin embargo, otras partes del cuerpo pueden tener acidez mucho más alta o mucho más baja. Por ejemplo, nuestro estómago, para digerir proteínas, necesita tener un pH muy bajo. Si, como dicen los magufos, la dieta alcalina sirviese de algo, estos valores no solo se alterarían en sangre, sino que terminarían afectando diferentes partes del cuerpo. Por lo tanto, terminarían produciendo desequilibrios. Bien, vamos a ver cómo realmente funciona. La acidez en sangre, por ejemplo, se puede producir por dos circunstancias, o bien porque aumenta el CO2 en sangre, es decir, nuestra respiración no permite que eliminemos adecuadamente el CO2 que producimos, o porque nuestro metabolismo, a través de los riñones, no elimine correctamente los iones de hidrógeno positivo. Para hacer eso necesita cierta cantidad de bicarbonato, y si tenemos el bicarbonato bajo, nos quedamos con esa acidez. Como podéis observar, el sistema digestivo ni está, ni se le espera, ni nada. Los magufos ni siquiera acertaron en qué sistemas están implicados en la acidez del cuerpo. También, nota curiosa, todos aquellos que practican la orinoterapia, es decir, reincorporar la orina que has expulsado a tu cuerpo, lo que estás haciendo es volver a introducir esos iones de hidrógeno que tu cuerpo ha tenido que eliminar para que no se volviese ácido. Así que le estás dando doble trabajo a tu cuerpo y lo estás perjudicando. Cosas curiosas. Bien, como hay dos mecanismos, tenemos dos formas de compensarlo en caso de que falle y dos circunstancias, que puede ser la acidosis, cuando está por encima, o la alcalosis, cuando está por debajo. Porque, según los magufos, solo se ocupan de la acidosis, solo se centran en ella, mientras que la otra también es preocupante. Al igual que la temperatura, si te pasas por arriba es malo, pero si te pasas por debajo también. Dicho esto, la acidosis se produce cuando, como hemos dicho antes, tienes demasiado CO2 en sangre.
Eso provoca una acidosis respiratoria. Y cuando lo que están fallando son los riñones, porque tienes poco bicarbonato para hacer el intercambio y expulsar así hidrógeno, lo que se produce es acidosis metabólica. Lo bueno de tener dos mecanismos es que cuando uno falla, el otro intenta compensarlo. De forma natural, nuestro cuerpo se esfuerza por mantener el equilibrio. Por otra parte, la alcalosis sería cuando tenemos la sangre demasiado base. El equilibrio ácido-base se ha vuelto demasiado alcalino. Cosa que en teoría promueve este tipo de dieta. Pues bien, cuando tenemos poco CO2 en sangre, se produciría la alcalosis respiratoria, y cuando tenemos un exceso de bicarbonato, sería la alcalosis metabólica. Esto puede darse por diferentes enfermedades o diferentes sintomatología. Por ejemplo, la acidosis respiratoria, ¿de acuerdo? Mucho CO2 en sangre se puede producir tanto por una disminución de la frecuencia respiratoria como por la EPOC o cierta intoxicación por opioides. ¿Qué pasará entonces? Que efectivamente el sistema que debe compensarlo son los riñones, aumentando el bicarbonato para poder realizar ese intercambio más rápido y eliminar los iones de hidrógeno. Del mismo tipo sería la alcalosis metabólica. Una insuficiencia renal o la diarrea produce que los riñones no eliminen bien esos hidrógenos. Quien tiene que compensarlo entonces es la respiración. Y el efecto contrario, la alcalosis también se produce, por ejemplo, la alcalosis respiratoria, por una hiperventilación. Lo típico de respirar rápidamente en una bolsa. Es momentáneo y para el cuerpo pues, no pasa nada. Pero en ciertas enfermedades, cuando se vuelve constante, sí que supone que los riñones van a estar haciendo un sobreesfuerzo. Del mismo modo, la alcalosis metabólica se produce, por ejemplo, por una terapia de diuréticos. En tal caso, aumenta demasiado el bicarbonato y quien debe compensarlo es la respiración. Como veis, el tema no es tan sencillo como comer verduras y ya está. Tiene su complejidad, cada persona es un mundo y puede tener enfermedades o patologías subyacentes por debajo que no se ven, afectando a lo que es los niveles de pH. Por lo tanto, en lugar de escuchar al primer gurú que aparezca, fiaros de una persona desconocida de internet, cualquier cosa así, lo recomendable siempre es consultar a vuestro profesional sanitario más cercano, de confianza. Normalmente tener una dieta variada, rica y equilibrada suele ser recomendable, pero, lo dicho, cada persona puede tener ciertas carencias o ciertas necesidades que una dieta estándar no cumple. Entonces, lo que se debe hacer es ir a los doctores, doctoras, solicitar una buena analítica de estas súper completas y así tener información real de cuál es tu estado de salud. A raíz de ahí, si necesitas tener un control o mejorar tu dieta para suplir esos nutrientes que te faltan, el profesional te indicará cómo hacerlo.